¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Rol, saludo para ti y para todos en casa. Son varias las novedades a compartir a lo largo de esta hora. Comenzamos con los titulares. Se firmó el contrato de renegociación para la construcción de la planta potabilizadora de agua que proveerá al área metropolitana, móvil en vivo. El presidente Yamandu Orsi participa de la inauguración de la cosecha de girasol en Yungue, departamento de Río Negro. Se realiza la presentación del Plan Nacional de Eficiencia Energética para los próximos 10 años, móvil en vivo. Juventud de Las Piedras se enfrenta a Independiente Medellín por la fase 3 de la Copa Libertadores. Las novedades del deporte con Juan Pablo Taibo. Se llevó adelante la firma de modificación del contrato de renegociación del proyecto Neptuno. Y por eso nos vamos hasta OCE. Allí se encuentra Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Ro? Buen mediodía. ¿Qué tal, compañeras? Buen mediodía para ustedes también. Me encuentro en la sala de prensa justamente de las obras sanitarias del Estado, de la OCE. Se firmó justamente, como decía Rosario, el convenio. Hace minutos nada más finalizó. Estaba, por supuesto, el presidente de OCE y toda la plana mayor del ente estatal. Y también estaba por el lado del Consorcio Aguas de Montevideo, Alejandro Ruibal, acompañado, por supuesto, por otros jerarcas. Alejandro Ruibal, que preside este consorcio y también, bueno, todos sabemos, es el director de la constructora SACEN y también fue presidente de la Cámara de la Construcción. Lo que se va a construir entonces, en este caso, en lugar de la potabilizadora de Neptuno, lo que se había estado hablando en el gobierno anterior, que se desechó en este gobierno, se va a estar entonces construyendo una planta potabilizadora. Esto no es una represa, es una planta potabilizadora en la localidad de Aguas Corrientes, muy próxima sí a la represa de Aguas Corrientes. Pero vamos a escuchar entonces la palabra de Alejandro Ruibal. En realidad es el mismo proyecto Neptuno con modificaciones. En definitiva, se va a construir. La finalidad del proyecto Neptuno siempre fue construir una planta potabilizadora de unos 200.000 metros cúbicos por día. La misma planta se va a construir ahora en este proyecto en otro lugar. Se va a construir una cañería de aducción, que es decir, la cañería que va a traer el agua para Montevideo y para la zona este, en particular la zona de Ciudad de la Costa. Y esas son las dos grandes cosas que se van a construir. Es un proyecto un poco menor al anterior, a la versión anterior, pero es una versión que mantiene la finalidad, que es dar 200.000 metros cúbicos de agua potable de la mejor calidad posible, que va a ayudar a OCE en esta situación un poco crítica que se está viviendo. Y en particular quiero precisar algo. Este proyecto no contempla ninguna represa, no tiene nada que ver con el proyecto de Casupá, no está dentro de nuestro alcance. Eso es algo que OCE está resolviendo por otro lado. O sea, nosotros lo que hacemos es construir la misma planta que construíamos antes en otro lugar y una cañería para traer el agua. Bien, entonces el proyecto Neptuno, que pretendía tomar agua del Río de la Plata, con entonces aquel debate que hubo tanto político como académico, si la salinidad del Río de la Plata, si sí, si no, bueno, finalmente se construye esta represa, como decía Ruibal, de menor porte. Y otra cosa bien importante, lo aclaró allí al pasar, con el tema de llegar con el agua a algunas localidades, sobre todo de Costa de Oro de Canelones, se está creando, también se va a crear la 7ª línea de bombeo, que va a traer agua justamente de esta planta potabilizadora, que es de mejor tecnología que lo que tenemos hasta el momento en el país. O sea, va a ser una calidad de agua muy superior al agua potable que ya tenemos, que es buena, pero esta va a ser mejor todavía y va a abastecer aquellos balnearios o localidades que han tenido problemas. Bien hemos informado, han tenido problemas en este verano, en los días más cálidos, de mayor calor, se han quedado sin agua potable. O sea que eso parece bien interesante. La obra comenzaría a construirse a mitad de este año. Y va a estar ocupando durante el proceso de la construcción a unos 500 trabajadores. Nada tiene que ver esto entonces con el proyecto de Casupá. Eso sigue adelante, es probable que se esté firmando sobre finales del mes de marzo, principios de abril. Eso no tiene nada que ver con esto, eso es el proyecto del gobierno. Ahí sí las autoridades tendrán que hablar. En este caso no quiso dar ninguna declaración el presidente de OCE, Pablo Ferreri. A ver si tengo alguna otra novedad. Bueno, por aquí entonces me voy quedando. Fue esto solamente la firma de este convenio. Ya empieza entonces la construcción, como decía Alejandro Ruibal, a mitad de este año, o sea, quedan pocos meses. Adelante, compañeras en estudios.
Bien, Robert, muchas gracias por el completo panorama desde allí y ahora los invitamos a trasladarnos hasta el litoral, hasta la localidad de Jung. Allí el presidente de la República participó de una inauguración. Y establecemos contacto a partir de este momento con Daniel Rojas. Buen mediodía, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Rosario, Lucía? ¿Cómo les va? Buen mediodía, gusto de saludarlas desde un lugar en Ruta 3, en el interior del departamento de Río Negro, 7 kilómetros al norte de la ciudad de Jung, que fue en otrora la capital agropecuaria del país y que con este tipo de eventos, la inauguración de la cosecha del girasol, intenta posicionarse nuevamente como un centro agropecuario de importancia a nivel nacional, no solamente del litoral. Dentro de algunos días, el presidente de la República, que acaba de irse de la ciudad de Jung y que está a punto de abordar su helicóptero, estará regresando a la zona, pero esta vez para inaugurar la Expoactiva Nacional en Soriano, que es la muestra agroindustrial más importante de todo el territorio nacional. Cerca de 500 personas se dieron cita, autoridades nacionales como el ministro de Turismo Menoni, pero también el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato, participaron de este evento acompañando al presidente de la República, productores de la zona, evento que es organizado por la cooperativa Copagran, justamente, que hizo todo este despliegue de modo de posicionar nuevamente a Jung en lo que tiene que ver al cultivo de girasol. Más temprano hablamos con Ignacio Bufa, que es el gerente general de Copagran, hablando de la importancia de este cultivo y de la situación que vive además el sector agropecuario, dado el déficit hídrico que se registra sobre todo al sur del Río Negro, pero que tiene impacto prácticamente en todo el territorio nacional, un poco más, un poco menos, variando de la cantidad de agua caída en las últimas semanas. Esta jornada surge, insisto, bajo el liderazgo de los productores, que está pensada por y para los productores, porque tiene un componente obviamente institucional donde se realza los cultivos de verano, y en especial el girasol, y después tiene instancia técnica, porque el girasol desapareció del Uruguay, está volviendo, y ese volver trae muchas dudas. Y bueno, hoy tenemos una instancia técnica de primera línea en la tarde, que es para que los productores se desasnen y pregunten todo lo que tengan que preguntar para volver a consolidar el girasol como una alternativa viable. Girasol que ingresó al Uruguay hace muchos años por estas tierras, ¿no? Y bueno, no está elegido el lugar al azar, justamente por eso mismo es que se eligió este lugar, que fue el lugar donde entró el girasol y se consolidó, y creo que está llamado a jugar un rol bien importante en esta región y en otras del país. Ahora, en esta etapa el girasol con muchos mejores rindes que hasta cuando se dejó de plantar allá por 2013. Totalmente, digamos, yo creo que el girasol ha empezado, o sea, desapareció el girasol por un tema genético, por un tema de enfermedades y por un tema de mercado. El girasol está nuevamente resurgiendo porque se están levantando esas limitantes. En la genética se dio un salto importante, en el tema manejo también se dio un salto importante para que los pájaros no lo afectaran, y estamos en pleno proceso de consolidación del mercado. Hoy el mercado es interno. Hoy y tenemos el desafío de generar canales de exportación. ¿Cómo viene impactando el tema del déficit hídrico, que es bastante desparejo según la zona del país? Y bueno, muy complejo, muy complejo. Acá la realidad la cruza de norte a sur el país. Cuanto más al norte, si bien ha sido afectado, pero no es tanta la afectación de seca, cuanto más al sur, la verdad que es muy complejo el tema. Eso va a tener un peaje en rendimiento, por lo tanto, eso va a achicar los márgenes, lo cual realza la importancia de tener alternativas como el girasol, que son mucho más resistentes a la seca. Bueno, y nos vamos a despedir con la imagen de Piero y Horacio, dándole un cierre espectacular, festivo, a esta cosecha del girasol. Acá estamos con un poquito de calor, pero dándole firme. Bueno, Piero y Horacio, que son destacados artistas que recorren todo el territorio nacional y también son invitados al exterior, participando de esta actividad que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi. Realmente espectacular. Volvemos con ustedes a Montevideo.
Gracias, Daniel. Bueno, con broche de oro ahí con Piero y Horacio, y ahora seguimos con otras noticias. El presidente de la República, Yamandu Orsi, afirmó que las relaciones entre Uruguay y Argentina están en muy buen momento y sostuvo que es como jugar de memoria. El mandatario, entrevistado por el periodista argentino Eduardo Feynman, también se refirió al Mercosur y a su modernización. Hay dos escenarios como para uno analizar eso. Uno es el escenario Mercosur. Y el Mercosur, a pesar de las diferencias entre los líderes de los países, los estilos de gobierno, las orientaciones de cada uno de los gobiernos, hoy yo creo que es el momento donde Mercosur puso cuarta y arrancó hacia los que nos habíamos propuesto. Bueno, aflojemos un poco las obligaciones o flexibilicemos un poco las condiciones y vayamos por la Unión Europea, por el EFTA, por países asiáticos y camina con piloto automático casi sin mayores diferencias, al contrario. No recuerdo nunca un Mercosur tan unánime en el camino de seguir buscando mercados y coordinando estrategias. Y fueron sorpresas, por lo menos lo que nos ha venido pasando, de acuerdos muy fuertes. Y ahí tenemos una relación institucional en el marco de nuestra alianza. Y después la bilateral, lo relativamente... lo que es más nuestro, por decirlo de una forma, Argentina, Uruguay, frontera, ahí venimos bien. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con algunos compromisos asumidos y que se están cumpliendo. Yo recuerdo cuando nosotros asumimos, me preguntaban cómo iba a ser nuestra relación con Milei, y una de las cosas que estaba pasando es que se había concretado el dragado famoso, claro, que nos tenía trancado, y bueno, el gobierno argentino dijo, vamos arriba, no hay problema, y así esta es la tónica de trabajo. Recuerdo que empezamos con Gerardo Werten como canciller en su momento, que nosotros lo conocíamos de acá, porque viene muy seguido de Uruguay, pero después con Quirino la relación siguió tan fluida como antes, incluso por su relación con el ministro de Economía nuestro, que se conocían de años. Sí. Es jugar de verdad, es jugar de memoria. La fiscal del caso Besozzi, Luisa Vago, argumentó en su pedido sobre seguimiento al intendente de Soriano que no se encontraron pruebas en ninguno de los 16 delitos imputados. La magistrada se basó en las escuchas telefónicas, falta de documentos probatorios y archivos de la intendencia. El escrito de la fiscal Alicia Vago para pedir el sobreseguimiento del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, contó con 66 páginas en las que se argumenta la falta de pruebas para los 16 delitos por los que fue imputado el jerarca departamental. Vago fue la tercera fiscal en analizar el caso, que inicialmente fue formalizado por Estela Alciaturi, una magistrada que fue cuestionada en su momento por compartir posteos en su cuenta de Facebook vinculados al Frente Amplio, en los que se criticaba al Partido Nacional. La fiscal afirmó que si bien había elementos para imputar a Besozzi, no se pudo recabar información para llevar el caso a juicio. Si bien es cierto que para formalizar la investigación es suficiente la existencia de elementos de convicción, no es ajeno a la práctica judicial avisorar la necesaria plena prueba para obtener en juicio una sentencia de condena. En este sentido, estando agotada la instrucción probatoria, nos avisora tal circunstancia, argumentó Vago. La fiscal entendió que de las escuchas telefónicas en las que Alciaturi basó su imputación, no surge que haya ningún delito. En otros casos, Vago aseguró que la prueba complementaria pedida a la hora de profundizar en la investigación, mayoritariamente a la División de Jurídica de la Intendencia de Soriano, demostraron que tampoco existieron delitos. Por último, hubo casos en los que, si bien se pidió información complementaria para saber si hubo ilícitos, no se logró obtener nada que permitiera demostrarlo. Besozzi fue investigado por delitos de corrupción, en los que se lo cuestionaba por otorgar licitaciones, adelantar dinero al gremio de los municipales, entre otros. En tanto, desde el Frente Amplio cuestionan la custodia de audios de Besozzi que permitieron la imputación en primera instancia. En este sentido, pidieron transparencia por el bien de todos. Nosotros respetamos todas las decisiones, pero tomamos conocimiento hace ya bastante tiempo, a través de una denuncia de la periodista Georgina Mayo, de que se había perdido el control de la cadena de audios, lo cual inhabilitaba el uso de las mismas durante el desarrollo del juicio. La fiscal hace una serie de citas respecto a los audios. Queremos tener conocimiento si en realidad hubo una custodia adecuada
como debe haber, ¿no? Encriptar los audios a los efectos que no puedan ser mal utilizados. Esto es un elemento muy importante y queremos saber si la responsabilidad corresponde a la policía, quien tiene que encargarse de esta tarea, o a la fiscalía. Nos parece que es un dato relevante porque los audios constituyeron una parte importante de la acusación inicial y en ese sentido despejar cualquier duda de este respecto implicaría una cuestión de transparencia que me parece que exige la situación y debería exigir el propio intendente Besosi como un elemento para que despejar cualquier duda en el sentido de sus responsabilidades en estos hechos. Se realizó la presentación del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Desde Torre Ejecutiva nos informa al respecto Rosario Lema. Buen mediodía, Ro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía. Así es, se lanzó hace algunos minutos aquí en Torre Ejecutiva, donde estuvo, entre otros de los jerarcas, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, oportunidad que fue propicia para consultarle respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero también que abarca a otros países de Medio Oriente, pero además el anuncio del cierre del Estrecho de Hormuz por parte de Irán. Todo esto, ¿por qué? Bueno, porque son países exportadores de petróleo. La ministra fue consultada respecto a qué pasaba, cómo se veía desde Uruguay esta situación. En tal sentido dijo que se está monitoreando día a día, que obviamente es una situación que preocupa, pero aclaró que por el momento no habría ninguna modificación, máxime considerando que nuestro país en el último tiempo ha venido adquiriendo el petróleo, el crudo, desde Occidente. Entonces la ministra dice que por el momento hay que monitorearlo día a día, momento a momento, pero que por el momento no hay mayores dificultades. Significa que como todo, en esta geopolítica complicada, compleja que estamos viviendo, no tengamos que ir monitoreándolo en el día a día. Hoy, nuestra compra, hay dos temas, me parece básicos, que es disponer del combustible y el precio del combustible. En cuanto a la disponibilidad, es lo que les decía, hoy no lo vemos como un riesgo, porque estábamos comprando en otros lugares. El tema del precio, por supuesto, va a tener que ver con la suba del petróleo, el tipo de cambio y obviamente el precio de los derivados. Eso lo estamos observando todo el tiempo con la empresa pública y obviamente con el Poder Ejecutivo. La metodología de cálculo de los combustibles, ¿se acuerdan que pusimos dos franjas, dos bandas? Bueno, estamos en ese margen todavía. Todavía no tenemos un problema y la metodología sigue funcionando con los precios de hoy. Tenemos que poder ir monitoreando, como les decía, y por encima del porcentaje que pusimos es cuando el gobierno tiene que tomar una decisión y actuar. Cambiamos de información porque la justicia definió que la exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, violentó las normas de conducta en la función pública al haber firmado una exoneración de impuestos a una empresa en la que su esposo era el gerente general. Esta resolución despertó críticas desde el Partido Nacional y nuevos cuestionamientos al trabajo de la Junta. En su pasada sesión, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, falló en contra de la ex ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por haber habilitado la exoneración de impuestos a una empresa de la cual su esposo era gerente general. Esta resolución llegó tras una denuncia anónima presentada durante el periodo pasado. Según detalló El País, el fallo tuvo el voto a favor de los dos directores oficialistas, Ana María Ferraris y Alfredo Asti, y fue rechazado por el opositor Luis Calabria, y establece que al haber firmado la resolución que otorgó beneficios a la empresa Lanafil S.A., cuyo gerente general es su cónyuge, violentó las normas de conducta en la función pública. Específicamente, se trata de una resolución en la que el Ministerio de Economía declaró promovida la actividad de un proyecto de inversión presentado por Lanafil, incluyendo la exoneración de tributos. El fallo de la JUTEP despertó críticas desde el Partido Nacional. El senador nacionalista Luis Alberto Heber se expresó en su cuenta de X. Azucena no determinó nada, sino que avaló un estudio técnico realizado por la comisión encargada de estudiar si una empresa cumple con los requisitos ya establecidos, y agregó que se tomó esta resolución para atacar la esencia del gobierno anterior. Hizo lo propio el diputado Sebastián Andújar. Los organismos de control no están para saldar cuentas políticas, estropearon la JUTEP, concluyó el nacionalista.
La Cámara de Senadores aprobó la extensión de la rebaja del impuesto del combustible en las fronteras. De esta manera, las estaciones ubicadas hasta 20 kilómetros de la frontera van a mantener la rebaja completa, y para los comercios que se ubiquen entre 20 y 60 kilómetros de la frontera se habilita una rebaja que no podrá superar el 50%. La votamos con alegría, se amplió la faja a 60 kilómetros, con un descuento que es la mitad del otro descuento, y que eso sí, así como aplaudimos la medida, advertimos de que no va a tener impacto sobre el comercio transfronterizo, como no lo están teniendo las medidas que se tomaron y que también obviamente van en el sentido de lo que hay que hacer, las medidas que se tomaron para generar la importación simplificada, porque se puso tan poca cantidad de bienes y tan bajo monto que no le valió la pena a nadie la formalización. Entonces, lo que era comercio ilegal lo siguió siendo, y bueno, y en este caso, el que iba a la frontera por la causa de cargar combustible y además hacer unas compritas, lo va a seguir haciendo. La intención es buena, el rumbo es el correcto, hay que llegar a los mínimos necesarios para que las medidas tengan el impacto que se desea, que es un buen impacto para el empleo y que es un buen impacto para la actividad de la economía en el país. De eso se trata. Hacemos una pausa, en instantes llega la información deportiva.